Federico Garazo. El señor Garazo es un reconocido experto en el campo de los videojuegos y hoy nos brindará una visión fascinante de esta industria en constante crecimiento. Durante esta disertación exploraremos la evolución de los videojuegos, su impacto en la cultura y la sociedad, así como las oportunidades y desafíos que presenta esta industria en constante transformación. El señor Garazo compartirá su conocimiento y experiencia sobre cómo los videojuegos se han convertido en una forma de entretenimiento y expresión artística de gran relevancia en la actualidad. A todos, ¿cómo les va? Bueno, espero que se me escuche y se me vea bien y que se vea la presentación, que es lo más importante. Bueno, arrancamos, si les parece, un poco con mi background y quién soy, a qué me dedico. Mi nombre es Federico Garazo, soy cofundador de la Academia de Videojuegos Brinca, profesor de desarrollo de videojuegos ya hace bastantes años, ¿bien? Especialmente en lo que es el motor Unreal Engine, que es un motor de desarrollo de videojuegos. Hace 3 años que estoy con este motor y realicé varios cursos. Porque también me interesaba mucho dar esta charla para todos ustedes, especialmente para la Universidad de Informática, porque bueno, yo soy en realidad informático. De hecho, yo empecé cuando tenía 15 años en una escuela técnica, soy técnico en informática, y después de a poco me fui pasando al mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces, es un poco, conozco un poco los dos mundos, ¿no? De donde, nada, yo me dedico todavía a hacer desarrollo de software, pero básicamente el desarrollo de videojuegos para mí, es mucho más entretenido, a mí me gusta mucho más, por eso es que decidí hace un tiempo hacer el pasaje a videojuegos. Y algo que hay que aclarar y que es muy importante es que mucha gente todavía hoy en día ve el desarrollo de videojuegos por ahí como una carrera que no es seria, ¿bien? O que por ahí no tiene tanta salida laboral. Bueno, un poco el objetivo de esta charla es desmitificar eso, ¿bien? Y que no es lo mismo jugar que hacer videojuegos, ¿no? Hacer videojuegos requiere muchas habilidades de programación, ¿bien? Muchas habilidades de arte y muchas otras disciplinas, ¿bien? Que se derivan del desarrollo de videojuegos. Bueno, un poco como dice ahí, tengo 32 años actualmente, programamos desde que tengo 15 y vivo en Buenos Aires. Fui profesor de varias entidades como Image Campus, Ideato Videojuego 2, que es un plan de la ciudad de Buenos Aires, y actualmente soy profesor de mi propia academia de Brinca. Y bueno, un poco para que me conozcan también, como dice ahí, soy autor también de un libro que se ve hace poco, que se llama Mis primeros 50 blueprints, así que digamos que también he tenido la oportunidad de llevar mis conocimientos a un libro y esperemos que sea que sea mucho más que vienen luego, ¿no? Entonces, si les parece, empezamos un poco en lo que es la industria de videojuegos, ¿bien? ¿Qué es la industria de los videojuegos? Bien, porque justamente estaba muy atento a la transmisión y veía lo que se hizo con gamificación, ¿bien? Porque muchos piensan que la industria de videojuegos solamente es hacer videojuegos, ¿bien? Pero no es tan así, sino que hoy en día la industria en general, o sea, los conocimientos que tiene un desarrollador de videojuegos son implementables a muchas áreas. Lo que es virtual production para hacer series y películas, se puede utilizar mucho también para lo que es simulaciones. Bien, de hecho, para la tesis en mi universidad hice un simulador de demolición de edificios, bien, adentro de este mismo motor. Se usa mucho también para lo que son experiencias gamificadas. Tiene muchas aplicaciones, no solo a videojuegos. Nosotros en la charla de hoy nos vamos a basar un poco en lo que es videojuegos. Vamos a tratar de ir por esa rama, pero no se queden con que solamente sirve para este objetivo. ¿Bien? Y acá tenemos un poco cómo se divide especialmente la industria de videojuegos, ¿no? Donde tenemos el desarrollo propiamente de videojuegos, ¿bien? La distribución y publicación de los mismos, la venta y comercialización, los servicios en línea y los esports o los deportes electrónicos. ¿Bien? Eso es un poco, obviamente no me quise meter tanto en profundidad, ya que esta charla es más de conversión, digamos, es para que las personas empiecen a conocer un poco el mundo de los videojuegos, pero como dice ahí, la industria de videojuegos se refiere al conjunto de empresas, profesionales y actividades que se relacionan para el desarrollo, producción, distribución y comercialización de estos
de estos productos o videojuegos. Es un sector en constante crecimiento, de hecho, hoy en día muchos lo llaman la fiebre del oro, ¿no? Todo el mundo se quiere meter en el mundo de los videojuegos porque realmente hoy en día, para que tengan una idea, la industria, esta está moviendo mucho más dinero que el cine, ¿bien? Y que la música combinados, ¿bien? Es decir, la industria ha crecido un montón, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿bien? De hecho, si están interesados en conocer mucho más sobre el avance y la evolución de la industria, hay un documento que hace todos los años ADVA, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, junto con la Universidad de Rafaela, que muestra un poco los números, ¿bien? De cuántos juegos se están haciendo, de cuánto ha crecido la industria, etcétera, que es una documentación muy importante. Yo en este caso no se las traje porque es bastante técnica, pero les muestra a ustedes un pantallazo de cómo ha crecido, si la comparan obviamente con la del año pasado. Eso se hace todos los años. ¿Bien? Así que básicamente eso es un panorama general de la industria de los videojuegos. ¿Bien? ¿Y cuál es el objetivo? Bien, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esta charla? Bueno, básicamente que entiendan cómo está compuesta la industria, qué roles hay en la industria, ¿bien? Porque a veces se simplifica el trabajo de un desarrollador de videojuegos y se dice, no, a ver, para ser desarrollador de videojuegos tenés que saber programar, o para ser desarrollador de videojuegos tenés que ser artista, o tenés que, bueno, un poco lo que quiero es desmitificar esto contándole a ustedes cuáles son todos los roles derivados de justamente todos los actores que se necesitan para crear una experiencia interactiva, una gamificación, un videojuego, una serie, una película o lo que sea que vayan a trabajar con este tipo de herramientas. ¿Bien? Bueno, cómo formar un equipo basado en estos roles y luego algunos modelos de negocio que existen en la industria. Vamos a ver si llevamos bien con el tiempo, pero creo que la idea es ir explorando los diferentes roles. Así que lo que hice es dividir todos los roles de la industria en 6 partes, ¿bien? En artistas 2D, artistas 3D, desarrolladores, diseñadores, especialistas en sonido y musicalización y productores, ¿bien? Entonces, estos 6 roles, bueno, estas 6 áreas, mejor dicho, son hoy las que son las más necesarias, ¿vieron? Para la creación de un videojuego. Entonces, empecemos de a poco y lo que vamos a ir es analizando qué se hace en cada una de estas áreas de expertise y cuáles son las diferentes especializaciones que existen para cada una de estas áreas. Bien, pasemos entonces a la próxima. Entonces, antes de esto vamos a ver por qué son importantes los videojuegos, ¿no? Porque mucha gente realmente no dimensiona, bien, como yo escuchaba recién que se hablaba en la parte de gamificación que había hecho estos profesionales con Scratch, no se dimensiona realmente lo importante que son los videojuegos y las experiencias gamificadas, ¿no? Porque uno piensa, bueno, direcciona directamente los videojuegos o las experiencias interactivas al ocio. Y no, nunca más lejos de eso. ¿Bien? Obviamente, tiene mucho de eso, tiene mucho de ocio y de entretenimiento y de diversión, pero también tiene otras herramientas. Entonces, como podemos acá, tenemos el entretenimiento y la diversión. Eso, digamos que es lo que los videojuegos se caracterizan. Como dice ahí, es una forma de entretenimiento interactiva y divertida, permite a las personas sumergirse en mundos virtuales, explorar historias emocionantes y experimentar desafíos y logros. Bien, esa es la parte de entretenimiento y diversión. Pero también hay otras partes, como se hablaba recién, la herramienta como herramienta educativa, ¿no? Como dice ahí, los videojuegos bien diseñados pueden ser herramientas educativas eficaces, pueden ayudar a desarrollar habilidades cognitivas, como el razonamiento lógico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, hasta incluso la creatividad. Bien, esos son elementos fundamentales y en lo que es una herramienta educativa. Bien, y luego el fomento de las habilidades sociales. Bien, sabemos que hoy en día también, esto seguramente lo hablaría mucho mejor un psicólogo, yo no lo soy, pero también sabemos que hay muchas personas que tienen problemas para socializar, bien, para digamos, socializar de la manera convencional y a veces los videojuegos nos ayudan también a esto, ¿no? Como dice ahí, fomentando el desarrollo de habilidades sociales, como la comunicación, el trabajo en equipo, la negociación y principalmente la resolución de conflictos. ¿Bien? Vieron cómo ahí les planteé un panorama en el que los videojuegos no son solamente para entretenimiento y diversión. Y entonces, es un poco, a mí me gusta siempre decirlo, obviamente es mi industria, es la industria que amo y la que realmente me apasiona.
por eso también lo doy esto desde un lado de entendimiento y realmente desde un lugar de cariño, pero es importante que se comprenda bien y que se evangelice también, porque a veces lo que pasa es que mucha gente no le gustan los videojuegos, entonces trata de buscarle cosas negativas. Bueno, obviamente, todo en exceso tiene factores negativos, pero acá lo que estamos tratando es de ver la parte positiva de los mismos. Bien, entonces empezamos ahora a analizar estas áreas que yo les comentaba, estas 6 áreas de expertise que tiene el desarrollo de videojuegos. Y empezamos con los artistas 2D, ¿no? Los artistas 2D básicamente se dedican a crear imágenes, ¿bien? Son ilustradores digitales, son personas que trabajan también, que hacen un poco también de desarrollo de software, la parte visual, ¿bien? Y como dice ahí, su trabajo consiste en dar vida a personajes, objetos y escenarios que conforman una experiencia visual de juego. Bien, siempre en 2D, bien, siempre mediante ilustración digital. Esa es principalmente la idea. Esa es la gran diferencia que tienen con la parte de los artistas 3D. ¿Bien? Acá en los artistas 2D normalmente es en un plano 2D, ¿bien? Donde tenemos las diferentes profesiones, ¿no? Que están o que son las más conocidas en esta área. No quiere decir que solamente sean estas, ¿bien? Y no quiere decir que cada una de estas profesiones sea solamente, o sea, que la persona haga solamente una, sino que normalmente se combinan, bien, las personas que, los buenos artistas 2D, normalmente hacen varias de estos, tienen varios de estos roles en un equipo de desarrollo. Bien, entonces normalmente las herramientas más utilizadas para esta, digamos, para esta área son prototipado con Figma, bien, cuando es por ahí, cuando tienen que hacer una interfaz UX UI, o diseño con Photoshop e Illustrator, o Illustrator. Bien, esas por ahí son las herramientas más utilizadas, no quiere decir obviamente que sean las únicas. Entonces empezamos a analizar estos roles. Tenemos el artista conceptual, el concept artist, bien. El artista conceptual es el responsable de crear la base visual del juego dibujando y diseñando personajes, entornos, accesorios y otros elementos. Es decir, el concept artist básicamente es, él busca el concepto. Bien, agarra un elemento, es decir, el game designer le dice, mira, yo quiero hacer un videojuego sobre la antigua Roma. Entonces él empieza a buscar referencias, bien, empieza a hacer una exploración de los conceptos para determinar cómo se van a ver a modo boceto, en esta parte, cómo se van a ver los personajes, los ambientes, los niveles, etc. ¿Bien? Luego tenemos al artista de personajes y el artista de fondos, bien, cada uno tiene una responsabilidad muy importante. El de personajes se encarga de crear ya, digamos, por ahí tomando los conceptos que trae del artista conceptual, pero ya creando el personaje real, las animaciones, las expresiones, bien, todo lo que va a incluir al personaje. Y lo mismo con el artista de fondos, es decir, él en vez de centrarse en el personaje y por ahí hacer un dibujo más orgánico, por así decirlo, está más del lado de los fondos, de las locaciones, de las situaciones, donde crea estos niveles para poder ambientar nuestro videojuego. ¿Bien? Y después tenemos un poco más abajo lo que es el artista de interfaz. ¿Bien? El artista de interfaz se encarga de que eso que nosotros vemos, ese feedback visual que tenemos en nuestros juegos, que ya sea la barra de vida, el puntaje, bueno, todo lo que es lo que nos da feedback como jugador, él se encarga de diseñarlo, ¿bien? Especialmente la parte de la UI, pero también tiene mucho de lo que es UX, es decir, experiencia del usuario. Bien, sitúa las cosas en lugares donde él determina que son correctas, bien, basándose en el perfil del juego, cómo va a ser el juego y especialmente en el perfil de los jugadores. Y por último tenemos la parte de la animación, bien, el animador 2D, que obviamente cuando nosotros queremos generar una experiencia interactiva en un videojuego, no nos alcanza simplemente con algo estático, sino que necesitamos que el personaje se mueva, que gesticule, que camine, bien, que se desplace, bien. Entonces para eso se utiliza ese rol, esa es la persona encargada de crear esas animaciones 2D, bien, normalmente basadas en huesos, bien, en huesos virtuales, ¿no? Claramente. Y lo mismo pasa con los fondos. A veces también los fondos necesitamos que tengan animaciones, como por ejemplo una lámpara que pendula con el viento, ¿bien? O diferentes cosas que necesitamos que se vean animadas, incluso aunque sean 2D. ¿Bien?
Entonces, ahí más o menos les di un pantallazo de esta área, ¿bien? Del área de artistas 2D. Y ahora pasamos a lo que son artistas 3D, ¿bien? Los artistas 3D es como que utilizan lo mismo que los 2D, pero en 3 dimensiones. Es decir, ellos ya crean objetos 3D, ¿bien? Es decir, los juegos que nosotros vemos normalmente, que son 3D, están principalmente confeccionados y creados por estos artistas. Bien, como dice ahí, se dedica a crear modelos tridimensionales, tanto de personajes, objetos y escenarios que se utilizan en un videojuego. Su trabajo consiste en dar forma y textura a los elementos de un juego para que se vean realistas o que se puedan visualizar desde cualquier ángulo. Bien, digo realistas o que también sean de otro estilo, porque hay muchos estilos, bien, en los que se pueden crear estos objetos. Hay varios estilos, realista, stylized, bueno, hay un montón de formas de crear elementos 3D con diferentes estilos. ¿Bien? Y normalmente las herramientas más utilizadas son Blender, Maya, 3ds Max y ese tipo de programas que son hoy el estándar de la industria para la creación de estos objetos 3D. Tenemos el artista de personajes 3D, esto es muy parecido a la parte de 2D, ¿no? El artista de personajes 3D, que es el encargado de crear los personajes 3D, el entorno 3D, ¿bien? El modelador, ¿bien? Que se encarga por ahí de crear más tipo objetos, ¿bien? Tenemos el animador 3D, que es muy parecido al 2D, pero en este caso se usa una dimensión más, ¿bien? Para crear animaciones. Y después tenemos dos roles más, que es el artista técnico, ¿bien? Que como dice ahí, el artista técnico funciona como un puente entre los departamentos de arte y programación, ¿bien? Donde desarrolla herramientas, guiones y canalizaciones para optimizar el proceso de arte y animación, ¿bien? Es un poco el que crea ciertas herramientas para ayudar a los diseñadores y a los desarrolladores a crear elementos 3D con mucha más velocidad, bien más rápido, con más detalle, etc. Y después tenemos el artista de efectos visuales, ¿no? Imagínense, en toda experiencia interactiva, qué importante es eh, el fuego, las chispas, el humo, todo eso que nosotros vemos, ¿bien? Son efectos visuales, o llamados en la industria VFX, ¿bien? Normalmente creado con partículas, explosiones, bueno, lo que vemos que son hechizos, todo lo que sea visual, así efectos visuales, tanto realistas como no realistas, las crea este rol que es el artista de efectos especiales. ¿Bien? Entonces, pasamos a lo que es el desarrollo de videojuegos. Bien, el desarrollo de videojuegos obviamente es una de las partes más importantes, es la que está más relacionada con la programación. Bien, de hecho yo era programador y ahora soy desarrollador de videojuegos. Bien, en realidad uno nunca deja de ser programador, pero digo, era programador de software, de hecho todavía lo soy, y ahora soy programador de videojuegos. Entonces conozco un poco los dos mundos y es totalmente distinto, créanme, pero no tengan miedo, bien, si están con ganas de hacer ese salto a los videojuegos, porque realmente es un trabajo que yo considero muy, muy gratificante y que a mí me encanta, digamos, es totalmente distinto a lo que es desarrollo de software, ¿bien? Pero los conocimientos de desarrollo de software les van a servir un montón para insertarse mucho mejor en esta área y eso es lo importante, ¿bien? Como dice ahí, el desarrollador se dedica a utilizar software, en este caso en Real Engine, para crear programas, los elementos interactivos en el juego, bien, lo que ustedes ven como una puerta, una plataforma, bien, todo lo que sea interactivo y que permita darle funcionalidad al juego, bien, es lo que parte que hace el desarrollador de videojuegos, bien. Entonces, obviamente diferentes áreas, bien. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el programador, bien, que es el de más bajo nivel, que escribe el código, que depura el código de los videojuegos. Después tenemos también el artista técnico, bien, porque el artista técnico, como vieron, también puede ser parte del 3D, pero también de parte del desarrollo. Tenemos el diseñador de niveles, bien, que acá me querría detener un poco porque por ahí es lo que yo más me especializo, me gusta un montón el diseño de niveles. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están creando una película o una escena para una película, una serie, tienen una perspectiva, es decir, tienen una cámara que apunta a un lugar y lo que pasa alrededor no nos interesa, solo nos interesa lo que pasa en ese lugar. En cambio, cuando hacemos niveles para videojuegos, nosotros necesitamos que la experiencia sea 360 grados, que el personaje pueda recorrer todo el nivel, ¿bien? Y todo tiene que estar en conjunto, no podemos dejar partes sin trabajar, ¿bien?
Entonces el que diseña, al diseñador de niveles, es un rol que a mí me encanta, me apasiona mucho, me gusta mucho y tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Con cómo guiar al jugador por un espacio interactivo 3D sin ponerle flechas, ¿bien? Las líneas, las perspectivas, bueno, nada, todo otra área, otra, como diría, es parte de otra charla totalmente distinta, pero ese es un rol que a mí en lo personal me apasiona mucho y me gusta, que es diseñador de niveles, bien 3D, o 2D puede ser también. Artista 3D también puede ser parte del desarrollo, y después tenemos, por ejemplo, otras áreas, hay un montón, bien, no estoy tocando todas, pero sí, Mónica, si escribís preguntas en el chat, yo te las voy a responder, así que no hay ningún problema, porque también estoy mirando el chat, le aviso a Mónica y a todos los que estén por streaming. Inclusive, bueno, después vamos a abrir un espacio de preguntas para los que estén ahí físicamente en la universidad. Pero volviendo al tema, ahí como desarrollador de realidad virtual, ¿bien? Es decir, ustedes lo han visto, esto de ponerse el casco. De hecho, la otra vez, acá en Buenos Aires hizo un evento que se llamaba Expo Joven, donde unos chicos muy, muy inteligentes, muy capaces, crearon un videojuego donde vos te ponías un casco de realidad virtual y podías tener una entrevista con una inteligencia artificial, ¿bien? Y eso te ayudaba a mejorar tu, digamos, a saber cómo encarar una entrevista, qué decir, qué no decir, bien, etcétera. Como eso, experiencias interactivas con realidad virtual hay un montón, bien, tanto de ocio como las que no lo son, como esto que les mencionaba. De hecho, el otro día estoy hablando con un chico que está haciendo para su tesis un simulador para salir en realidad no es un simulador, sino una experiencia gamificada de cómo abandonar un edificio que se ha activado la alarma de incendios. Entonces le iba tirando pautas, le iba diciendo por dónde ir, entonces muy, muy interesante, una experiencia muy copada y todo eso también se puede crear desde este tipo de conocimientos y de este tipo de roles. ¿Bien? Ahora pasamos a lo que es diseño de videojuegos. ¿Bien? Bueno, el diseño de videojuegos, el diseñador de videojuegos, ¿a qué se dedica? Bueno, él es un poco, ahí la imagen lo muestra, es el mago, ¿no? Es el que se encarga de crear en teoría, todo el mundo del juego. Bien, de hecho, esta es la razón, o este rol es la razón por la cual muchos videojuegos después terminan siendo películas. ¿Por qué? Porque, o series, por ejemplo, en el caso de Last of Us, que seguro es una serie que es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque el diseñador de videojuego crea todo el mundo del videojuego, es decir, crea el guión, los personajes, las escenas, ¿bien? Él se encarga de crear ese mundo, ¿bien? Y a veces ese mundo excede los videojuegos y a veces termina en otros ámbitos como es el cine o la televisión. Y como decía, él se encarga también de que el juego sea entretenido, de que si el juego es adictivo o no, bien, todo eso es interesante porque es su rol específico y es a lo que él se dedica. Entonces tenemos diseñador del juego, ¿bien? Diseñar y desarrollar las mecánicas del juego, el argumento, la jugabilidad y la experiencia. También puede ser un diseñador de niveles, bien como vimos en el rol anterior. Diseña los personajes, creando su historia y su background, de dónde vienen, qué es lo que los motiva, todo eso. Interfaces de usuario, bien, él también se encarga de decir, bueno, si el juego es de, por ejemplo, Indiana Jones, por decir un ejemplo, normalmente sabemos que Indiana Jones a qué lo relacionamos, al látigo, a los papiros, a la calavera. Entonces, la interfaz debería tener esos conceptos para que se vea integrada con lo que es el videojuego. ¿Bien? Entonces, un poco también el diseñador se encarga de la interfaz del usuario. Diseñador de sonido, escritor de juegos. Bien, hay gente que le encanta escribir y escribe historias, pero no desarrolla videojuegos, por ejemplo, son escritores, guionistas. Y después también está el rol de tester de videojuegos, ¿no? Como en software se necesitan tester, en videojuegos se necesitan y mucho más, ¿bien? Y hay de hecho diferentes niveles de testers, porque probar un videojuego es mucho, mucho más complejo que probar, por ejemplo, una aplicación. La aplicación por ahí hay una pantalla que no funciona, bueno, la tenemos que testear, listo, pero piensen que un tester de videojuegos tiene que recorrer todo el nivel, probando y tocando todo lo que hay para realmente hacer un testeo profundo. Entonces, bueno, genera muchos problemas. Entonces, después tenemos el rol de sonido y musicalización. Bien, esto también es un ejercicio que yo siempre le cuento a mis alumnos de que agarren un juego, una película o algo que les guste ver, alguna experiencia interactiva y corten el sonido, apaguen el sonido, la música. Bien, la experiencia es totalmente distinta. Bien, por eso es tan importante este rol.
Y el sonido de música, el sonidista, mejor dicho, o el compositor, en este caso, se encarga un poco de eso, ¿no? De crear esos sonidos, de crear esas experiencias para que no sean simplemente movimiento y efectos, sino que tengan ese feedback auditivo también que le da mucho más realismo. Tenemos el compositor, el diseñador de sonido, el programador de audio y el supervisor de música. No me voy a meter mucho en profundidad, pero básicamente cada uno cumple un rol un poco distinto en la creación de estos efectos sonoros. ¿Bien? Y después tenemos por último, pero no menos importante, el productor de videojuegos. Bien, este es como, llevándolo al mundo del desarrollo de software, es un poco el project manager, sí, en realidad es un poco el project manager, el jefe de proyecto, ¿bien? Que se encarga de que el videojuego se gestione correctamente, ¿bien? Es decir, él lo que tiene que velar es de que el juego se vea como un producto, ¿bien? De salir a buscar esa comercialización, ¿bien? Gestionar el equipo, gestionar el proyecto. Entonces tenemos el productor, que por ahí es más responsable de liderar y coordinar el proceso de desarrollo. Después tenemos el director, ¿bien? Que se encarga de supervisar el proceso del videojuego, asegurándose ya más a nivel departamento, salir a buscar inversores, bueno, todo ese tipo de cosas. Y después por ahí también tiene un poco de rol de recursos humanos, ¿no? Evitar los conflictos, evitar que el equipo se pelee, que todos estén tirando para el mismo lado. Bueno, eso es súper fundamental en un equipo de desarrollo. ¿Bien? Entonces, con eso terminaríamos con estas 6 áreas, bien, por los que los paseé, bien, espero no haberlos mareado demasiado, pero bueno, eso es un poco, créanme que la industria todavía es un poco más compleja, pero bueno, la intención un poco de esta charla es que ustedes conozcan todos esos roles y que si realmente les apasiona alguno de ellos o están interesados en alguno de ellos, me pueden contactar a mí, pueden contactar a la gente de la universidad para poder empezar de a poco a desarrollarse en estas diferentes áreas, ¿no? La idea es que ustedes se puedan desarrollar en estas áreas y bueno, ya tienen mi nombre y mi apellido, me pueden buscar en LinkedIn y me dicen, che, mira, yo me quiero especializar en tal lugar, me podés dar un feedback de qué es lo que se hace ahí. Y obviamente si tengo el tiempo lo voy a hacer porque es un poco a lo que me dedico también a evangelizar el mundo de los videojuegos. Entonces acá tenemos también las estructuras recomendadas. Bien, a la hora de ustedes dicen, bueno, ok, quiero empezar a hacer un videojuego. Bueno, empezar a hacer un videojuego no es tan fácil, simplemente no solamente necesita una idea. Bien, esto lo he dado también en una charla cuando tuve la oportunidad de ir ahí a La Rioja hace un tiempo, de una charla de cómo crear un videojuego. Y no se alcanza solamente con la idea. Pero otro de los aspectos muy interesantes que es necesario es el tema de cómo armar un equipo, ¿no? Porque si ustedes lo quieren hacer por su cuenta, créanme, esto va desde el lado de la experiencia. Ustedes pueden decir, no, este chico no sabe nada, ¿cómo va a decir esa burrada? Pero créanme que desde mi experiencia es, si ustedes intentan crear un videojuego solos, el resultado va a ser que van a tardar un montón, en crear su videojuego y por ahí no va a tener la calidad que a ustedes les vaya a permitir salir a comercializarlo y realmente que sea, llamémosle, un juego exitoso. ¿Bien? Entonces, yo acá planteo varias estructuras. Tenían videojuegos 2D indie, donde tenemos artista 2D, desarrollador, diseñador, sonidista y un productor. Juegos 3D parecido, pero agregamos al artista 3D, al artista técnico. ¿Bien? Y después ya tenemos lo que sería un equipo, esto ya sería, ¿no?, muy ideal, lo que sería un equipo ya AA. Bien, ya saltando desde el indie, fíjense la cantidad de roles que se necesita para crear un juego de calidad AA. Bien, es decir, tengan siempre en cuenta, antes de comenzar con el desarrollo de su videojuego, ¿bien?, de que necesitan armar un equipo y de que necesitan trabajar en equipo para poder sumar los talentos que tienen los diferentes integrantes. Bien, esto es fundamental. Y tenemos diferentes modelos de negocio. Si puedes ir, nos quedan 5 o 10 minutitos como mucho. Si puedes ir revisando el chat del vivo, que Sí. hay algunas preguntas allí. Bien. Te agradezco. Bárbaro, sí, sí. Es la última diapo, así que termino esto y ya voy con las preguntas, si les parece. Bien. Entonces, básicamente tenemos los modelos de negocio, bien, que son los más conocidos en la industria de videojuegos, que son venta de servicios, viene a decir vender servicios, no hacer videojuegos, sino vender servicios para hacer videojuegos a otras empresas.
es un modelo que se está usando mucho. Desarrollo de mi propia IP, eso ya es cuando yo quiero desarrollar mi propio videojuego. Contenido adicional, viene a decir, yo ya existe el juego, pero le agrego elementos al juego y eso lo monetizo. Y después tenemos, bueno, licenciamiento y colaboración, es decir, unirnos a otros estudios para realizar estos desarrollos. Bien, así que ya con eso terminaríamos la presentación, perdón por la velocidad, pero bueno, la idea era que tengan un panorama general de la industria. Ahora, si quieren, pasamos a las preguntas. Tenemos una pregunta de Karen, que dice, ¿qué cursos podría empezar a estudiar para adentrarme en el mundo de la programación de videojuegos? Bien, Karen, yo lo que te recomiendo en ese caso es que vayas por el área de desarrollo de videojuegos, ¿bien? Luego ahí vas a tener que hacer una elección, vas a tener que elegir qué motor de videojuegos por ahí es el que más te interesa y en qué lenguaje te gustaría desarrollarte, ¿bien? Y una vez que tomes esa decisión, bueno, obviamente te recomiendo que si necesitas más ayuda que esta que te estoy diciendo, me contactes y voy a tratar de ayudarte o de orientarte, aunque sea hacia dónde. Yo en este caso soy especialista en el Real Engine, que es un motor de desarrollo que yo te lo recomiendo, aunque sea que entres a la página, lo mires y te fijes si es el que se adecua mejor a lo que vos querés aprender. No sé si ahí, si Karen, si no se entendió la respuesta o querés repreguntar, podés repreguntar por el chat. Después hay una pregunta de Kevin Leonel Herrera, dice, una consulta, ¿cuál cree que es el mejor medio para hacerse un lugar en la industria del videojuego indie? Siendo obviamente un desarrollador de La Rioja, Argentina, donde la industria es aún nueva. Mira, Kevin, ahora lo que es el trabajo en videojuegos se ha globalizado un montón. Bien, vos podés estar situado en La Rioja, pero eso no te excede de poder trabajar para cualquier empresa de videojuegos de Argentina, incluso del mundo. ¿Bien? Por eso yo lo que te recomiendo es que siempre cuando quieras arrancar con esto, arranques desde el lado de la capacitación. Siempre pienses primero cuáles son los elementos educativos o lo que tenés que aprender para meterte en la industria y luego recién ahí, por ahí cuando ya tengas un portfolio armado, ahí empieces a buscar esas oportunidades, ¿bien? Que las hay y créeme, un montón. De hecho, cada provincia tiene un clúster de videojuegos, de hecho en La Rioja lo tienen, uno de las cabezas del clúster es Diego Padula, persona que conozco mucho y que lo he visitado en persona, así que si también te recomiendo que no solo te capacites, sino que trates de entrar tanto en el clúster de La Rioja como en otros clústeres de videojuegos, que ellos también te van a poder dar una mano en poder crecer en tu carrera. ¿Bien? ¿Alguno? Inca es una academia de desarrollo de videojuegos 100% online y asincrónica, ¿bien? Donde tenemos especializaciones en todas estas 6 áreas que yo les mostré, ¿bien? Donde pueden aprender a desarrollar videojuegos y experiencias interactivas totalmente online, ¿bien? Obviamente pueden entrar a nuestra página que es campusbrinca.com, creo que es .com nada más. Pues ahí van a tener mucha más información, donde pueden hacer prescripciones, etcétera. Bien, y bueno, y va a arrancar en febrero del año que viene. Es la idea de que arranque. Y obviamente, como les digo siempre, cualquier duda, pregunta que tengan, se pueden contactar conmigo a mi LinkedIn o directamente a través de la parte de consultas de la página para conocer más información sobre la diferente oferta educativa que tenemos, que nosotros consideramos que es muy, muy interesante. Bueno, muy bien. Así damos por terminada la ponencia. Por favor, un fuerte aplauso. Bueno, ahora queremos desearles muy buenas tardes a todos los que están